Hola, ¿qué tal? Pues después de unas semanas sin subir videoblog, hoy vengo a subirles este sobre el cine. Vamos a hablar de los orígenes del cine, desde los hermanos Lumière, también de la cámara oscura de Da Vinci. También vamos a hablar del cine sonoro, del cine mudo y sus expositores como Charlie Chaplin, cine de posguerra. También vamos a mencionar cómo surgieron el cine gángster o el cine oscuro. También vamos a comentarles algo sobre lo que viene siendo el cine moderno, sus técnicas, algunos representantes. Y ya para acabar vamos a dar algunas especificaciones técnicas sobre lo que viene siendo el cine. Vamos a hablar sobre lo que es el guión y encuadres de cámara. Bien, pues el cine no nació de la noche para la mañana, tuvo que haber antecedentes, como por ejemplo viene siendo la cámara oscura de Da Vinci, la primera fotografía que tardaba 14 horas en tomarse de Joseph Nives en 1823, Traumatropo, el kinetoscopio, y fue hasta 1895 que nace el cine con los hermanos Lumière, que grabaron la salida de los obreros de su fábrica. Desde los principios de la humanidad, el hombre ha tratado de crear historias y dar sensaciones de movimiento a sus objetos. Las primeras narraciones fueron hechas a base de sombras. Después llegó la lámpara oscura de Leonardo da Vinci, que revolucionó la forma de ver imágenes. Al poco tiempo, en 1823, llegó lo que viene siendo la fotografía por Joseph Nives. Los fotógrafos no se conformaban con solo tomar una fotografía, sino que después llegó la linterna mágica que capturaba, gracias a un fósil fotográfico, muchos fotogramas. Edison inventó el kinetoscopio en 1894 y tenía pequeñas escenas como estas. Podías ver en su interior, era como una especie de cine individual. Pero no fue sino hasta 1895 que los hermanos Lumière iniciaron con el cine, con esta pequeña imágenes de un tren. Bien, en México llegó el cine. México fue el primer país latinoamericano en que trajeran el cine. Hubo películas anteriores exportadas como lo que viene siendo Singing in the Rain, etcétera, etcétera, películas en inglés. Pero las primeras películas mexicanas fueron, por ejemplo, Santa, que fue la primera película con sonido. Además, se considera a Porfirio Díaz como el primer actor, ya que lo estaban grabando mientras. La idea de combinar las imágenes con sonido grabado es casi tan vieja como la cinematografía en sí. Pero, hasta finales de los años 20, la mayoría de las películas eran mudas. Este periodo, anterior a la introducción del sonido, se conoce como la era muda. Sin embargo, antes del cine sonoro ya existía el sonido en las películas. Rara vez se exhibían las películas en completo silencio. Se contrataban músicos y orquestas para acompañar la exhibición. Algunos exhibidores disponían de máquinas especiales para producir sonidos. Podíamos escuchar el ruido de una tormenta, el canto de los pájaros o el ruido de una calle transitada. Como el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado, para presentar los diálogos se añadían títulos o rótulos que se presentaban en pantalla, para aclarar de esta manera la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones muy importantes. Además, para hacer comprensibles las situaciones, los actores debían poner mayor énfasis en el lenguaje corporal, en movimientos y gestos. Como lo dijimos, los gestos se exageraban y los movimientos en escenas debían ser contundentes. En los años 20, las películas cómicas tuvieron su época dorada. Las estrellas del género fueron Charlie Chaplin, Lloyds y Buster Keaton. Cada uno de ellos desarrolló su propio estilo personal. El cine sonoro
El cine sonoro es aquel que en la película incorpora sonido sincronizado o sonido tecnológicamente aparejado con la imagen. El cine sonoro eliminaba los carteles explicativos, eliminaba una serie de planos donde se mostraba la fuente del sonido. El diálogo empezaba a tener un papel muy fundamental en el desarrollo del guión. Anteriormente, en el cine ya existía el sonido, como lo mencionamos, y en 1877 Thomas Alva Edison había conseguido grabar la voz humana en el fonógrafo. Para 1923, Lee De Forest presenta el fonofilm, que resolvía los problemas de sincronización y amplificación de sonido. Sin duda, un acontecimiento muy grande en el cine fue en 1926, cuando la Warner presenta lo que viene siendo el llamadísimo y gran sistema Vitaphone. Un año más tarde, Warner revoluciona el cine con su primer largometraje presentado llamado El cantante del jazz, estrenado en octubre de 1927. Anteriormente existía Don Juan, que era una película a la que se le aparejó el sonido, pero no se considera cine sonoro. Bien, pues en el cine de posguerra no utilizaban estudios para grabar, grababan en la calle. No les gustaba utilizar lo que viene siendo la iluminación, usaban un poco más natural. También optaban por usar actores no profesionales que no tuvieran idea sobre esto, que fuera una actuación más natural, vaya. Pero por lo general estas grabaciones eran un poco rústicas, como ya lo vieron. No utilizaban gran equipo, no utilizaban estudios, todo esto. Además tenían finales infelices, no era el típico final feliz donde todos ganaban. La primera película fue de Rosalind. Bueno, pues el cine moderno de los 70s, 80s y 90s consistía en grandes superproducciones donde gastaban mucho dinero para hacer estas películas. Es donde salió el cine artístico, que consistía no solo en grabar cosas cotidianas, sino introducir un poco más alejado de la realidad de esto. Fue cuando se introdujo lo digital, todo empezó a hacerse más digital, lo analógico quedó un poquito atrás y empezaron a hacer sonido digital, animaciones digitales, todo esto. Algunos representantes pues son conocidos como Steven Spielberg, Woody Allen, etc. Películas muy buenas en este cine. El cine se define como la narración de secuencias de tomas e imágenes creíbles en movimiento. También está lo que es un film. El film viene siendo una serie de imágenes consecutivas que aparentan movimiento. Incluye audio, debe de tener una historia o narración. Si no se ve desde el principio al final, no se va a entender. Debe de basarse en un guión, debe de contener, como ya lo dije, audio, y se conserva el principio de la persistencia de retina. A continuación, les vamos a hablar sobre los diferentes tipos de guiones. Existen dos tipos de guiones, guión cinematográfico y guión técnico. Vamos a ver lo que son estos dos guiones. Existen dos tipos de guiones, guión literario y guión técnico. El guión literario es la narración ordenada de la historia de principio a fin. Debe de tener 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Planteamiento es donde se presentan a los personajes, la historia, las situaciones y la problemática. El nudo desarrollo es donde las acciones de los personajes se resuelven. El desenlace es donde se completa la historia. El guión literario no debe tener referencias técnicas, debe tener lugar, personajes, acciones y diálogos, pero también debe tener una característica muy importante: separar las acciones de los diálogos. Cuando hablas de cine o para entender el cine, se utiliza un lenguaje específico, como por ejemplo lo que vienen siendo secuencias, escenas, tomas, encuadres y todo esto. Veamos lo que son algunos de estos. Un pequeño glosario. El gran plano general es muy utilizado para mostrar un paisaje en toda su magnitud. Nos ayuda también a dar una sensación de escala, o puede ser utilizada como un recurso expresivo. Por ejemplo, para mostrar la soledad de un personaje, o al revés, mostrar una sorpresa ante algo muy grande. El plano general nos ayuda a que el personaje no se pierda en un paisaje. Nos muestra el personaje en acción, pero también nos muestra parte del fondo para no perder una sensación de dónde se encuentra. En el plano medio
el encuadre es encima de la cintura. Con este plano vamos a poder ver más de cerca a nuestros personajes y podemos aislarlo de cualquier elemento distractivo en el fondo. Nos va a dar más detalle a su persona, ya que podemos apreciar un poco mejor su ropa, accesorios, etc. Además también sus expresiones. En el primer plano podemos ver con mucho más detalle las emociones y reacciones de los personajes. Nos va a ayudar para comprender aún más la psicología del personaje y dar una sensación de proximidad o cercanía a este. Es muy utilizado para escenas de conversaciones. El primer plano o extreme close-up es aún más cerrado. Va a abarcar del mentón a la frente. Se puede utilizar como un recurso que nos dé una sensación íntima o para mostrar confidencia. El plano americano encuadra al actor de la cabeza hasta un poquito encima de las rodillas. Se crea en los westerns para mostrar al personaje con su pistolera en el muslo. Sirve para mostrar detalles del entorno, pero manteniendo el interés en el personaje. El plano detalle. El plano detalle es el más cercano que encontraremos. En este la cámara enfoca, por ejemplo, un detalle. Puede ser de un objeto, un personaje, alguna gestión, algún movimiento. Un shoot o cuadro compartido es donde se pueden recoger dos personajes. Normalmente va acompañado de otro tipo de encuadre.